Bienvenidos nuevamente a Opinión Ambiental 29 y a una nueva sección denominada Régimen jurídico de los vertimientos en Colombia, un tema que requiere ser abordado desde sus bases para facilitar su comprensión. Por tanto, hoy analizaremos el contenido jurídico del concepto de vertimiento, cuya definición se encuentra incluida en el conocidísimo y famosísimo Decreto 1076 de 2015. Para comenzar entonces, debemos recordar que este decreto compiló dos instrumentos importantes. Por un lado, el decreto 3930 de 2010 que reglamenta parcialmente la Ley Novena de 1979 y el decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Y por otra parte, recopiló el decreto 2667 de 2012, el cual reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales. Entonces, ya con este punto aclarado, será más fácil continuar con nuestra revisión. De conformidad con la definición planteada por el Decreto 3930, un vertimiento es entendido como la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. De esta primera definición se podría decir que en Colombia se reconocen tres elementos receptores de vertimientos, es decir, un cuerpo de agua, el alcantarillado y el suelo. Para entender entonces el primer elemento receptor debemos verificar el artículo segundo del Decreto 50 de 2018, el cual, procurando una descripción medianamente detallada, nos ilustra que un cuerpo de agua puede entenderse como aguas continentales. Estas localizadas en tierras emergidas, ya sean en forma de aguas superficiales o aguas subterráneas, y además también pueden ser entendidas como aguas marinas. Por otro lado, en lo relativo a la definición de alcantarillado como elemento receptor, el decreto 3930 guardó silencio. Sin embargo, podemos encontrar en nuestro marco normativo dos interpretaciones, una contenida en la Ley 142 de 1994 que estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y la otra incluida en la Resolución 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, más conocido como RAS. Y finalmente, en lo concerniente a suelo como elemento receptor, el Decreto 3930 determinó en el parágrafo de su artículo primero que cuando quiera que en ese decreto se hiciera referencia al suelo, se entendería asociado a un acuífero. Sin embargo, tal parágrafo fue derogado mediante el Decreto 50 de 2018. Entonces, en este punto, es normal que nos surja la inquietud de qué podríamos entender por suelo, y te contamos que existen un montón de definiciones, pero un montón. Para nuestro caso, podemos quedarnos con las contenidas en la Política para la Gestión Sostenible del Suelo expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2016, en las cuales el suelo es considerado como un determinante para la estructura y funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos. También se define como el agrupamiento de minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, meso y microorganismos. Además, es visto como un componente del ambiente renovable en el largo plazo, un lapso que se relaciona con el tiempo necesario para la formación de un centímetro de suelo, que puede ser, dependiendo de las condiciones, cientos o miles de años. Y finalmente, en esta política el suelo es entendido como una parte esencial del paisaje y escenario de las actividades y de la supervivencia humana, así como de las relaciones sociales. Entonces, después de toda esta información, es importante recordar que nos encontramos analizando la primera definición de vertimiento contenida en el Decreto 1076 de 2015 y derivada del Decreto 3930 de 2010, la cual, aparte de señalar los tres elementos receptores, nos describe el concepto de vertimiento como la acción de derramar, dispersar o evacuar elementos de indeterminada naturaleza en un medio líquido, todo esto sin hacer anotación alguna sobre la carga contaminante que las aguas residuales puedan tener, es decir, que no se prejuzga la inocuidad o nocividad de este. Lo anterior nos permite entender que no toda alteración de la calidad de las aguas puede considerarse contaminante y que el reglamento tiene la intención de regular mediante autorización administrativa todas las descargas a los elementos receptores ya mencionados, eso sí, exceptuando el alcantarillado, el cual fue excluido de la exigencia de permiso en el año 2019, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 1955.
Puede que el contenido de esta disposición te parezca conveniente o no, y lo dejaremos a criterio individual, pero queremos resaltar que exigir a todos los usuarios que generan vertimientos la puesta en marcha del trámite para la obtención de un permiso con todas las exigencias que ello implica, tiende más a una ilusión que a una realidad. Pero recuerda que esto tan solo es una opinión, una humilde opinión. Y ya para terminar, revisaremos la segunda definición de vertimiento contenida en el decreto 1076 de 2015 y derivada del decreto 2667 de 2012, en la cual un vertimiento es entendido como cualquier descarga final al recurso hídrico de un elemento, sustancia o parámetro contaminante que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen. De esta definición podremos decir que, aunque se refiere a una descarga final, esta se realiza en un elemento receptor particular, es decir, solamente en el recurso hídrico, y además da relevancia a la existencia de alguna sustancia que pueda resultar contaminante. Lo anterior nos permite entender que el fin del reglamento es proporcionar un incentivo negativo al generador con el propósito de que éste reduzca sus vertimientos con los dichosos elementos, sustancias o parámetros contaminantes en los recursos hídricos. Y no siendo más, nos despedimos por el día de hoy. Esperamos que toda esta información te sirva un montón y si tenías dudas hayan quedado resueltas. Finalmente, mil y mil gracias por todo el apoyo.